Bien, vamos a hablar de radiología de casco, pero antes vamos a hacer un break para contestar los 402.000 mensajes que me han llegado en esto. De mi fan club. Ahora vamos a ver. Sí. Ya. Atentos, silencio. Dame. Ponemos en presencia del celular. Entonces, vamos a hablar de la radiología del casco. Ya, las indicaciones para tomar placas del casco son claudicaciones cuyo origen está localizado en esta zona, ¿cierto? Que llegamos a esa ¿cómo se llama? Respuesta, entendiendo que, oh, el cabeza está cojo, ¿de dónde es el casco? Contigo, laminitis, para poder evaluar, ¿cierto? Rotación de tercera falange, heridas penetrantes para ver hasta dónde, ¿cierto? Se provocó daño en ciertos tejidos o hasta dónde más o menos podría estar el daño. Y también examen precompra, sobre todo en algunas disciplinas como lo son los caballos de equitación y los caballos de rodeo, por algunas patologías que son casi propias, pero que tienen mucha relación con esas disciplinas. Síndrome podotropial, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo. Bien. Tú tenés que atrapar eso. Como hablábamos, ¿cierto? La preparación del paciente es importantísimo, tratar de tener la zona lo más limpia posible. Si es necesario lavar los cascos se lavan, ¿cierto? Extraer la herradura muchas veces. En general, cuando son exámenes precompra de potrillo, muchas veces los potrillos están sin herradura. Pero cuando son exámenes precompra o exámenes, digamos, porque el caballo está cojo, qué sé yo, los caballos tienen herradura, lo ideal es sacarle la herradura, ¿ya? Lo ideal es sacar. Por eso es importante que un veterinario caballo sepa sacar la herradura. Más que colocarla, saberla sacar. Sin provocar daño ni nada de eso. Lo que nosotros vamos a observar cuando tomamos radiografía a nivel del casco es que vamos a observar la tercera falange, el hueso navicular y parte de la segunda falange, ¿ya? Independiente que a lo mejor se puede ver parte también de la primera falange, pero generalmente cuando hablamos de radiografía de casco hablamos de toda esta zona. Y entendiendo que la tercera falange, ¿cierto?, está dispuesta dentro del casco, que tiene una angularidad, que tiene que ser precisa y que está asociada a otras estructuras, principalmente, ¿cierto?, también de tejido blando, ¿ya? Que muchas de ellas se pueden evaluar radiográficamente cuando hay patología presente. Cuando no hay patología presente, muchas veces no es evidente esa imagen. Dentro de las estructuras que tenemos que evaluar, ¿cierto?, en la radiografía de casco tenemos la tercera falange, como hablábamos, ¿cierto?, con su posición dentro del casco, ver la línea, ¿cierto?, dorsal de la parte de la tercera falange y su relación con la línea dorsal del casco. La articulación, ¿cierto?, interfalángica distal, el hueso navicular también como participa en esta articulación, los tejidos blandos que están asociados al hueso navicular. Ustedes se acuerdan que arriba, acá hay un ligamento, ¿cierto?, que es el ligamento suspensor del hueso navicular, y acá abajo hay otro ligamento que es el ligamento impar. Muy bien, ¿se acuerdan? No me vengan con esa cuestión. No, si repásenlo, si se los pasaron. Ahora, uno entiende que uno se le va olvidando las cosas. Yo de perro no sé nada. No, mi perro no lleva al veterinario. Un día se enfermó un perro. Y mi hija mayor me dijo, papá, el perro está enfermo. Y yo, oh, ¿qué hacemos? Claro, un veterinario. Y me miró así, no soy veterinario. Solo sé que ladran y tienen un hueso en la pirula, nada más. Tengo idea. Y pasa. Y es lo que hay que hacer en realidad. Bueno, entonces claro, se pueden ir olvidando. Pero ustedes están jodidos porque están estudiando todavía, entonces necesitan acordar de esto. Después ya cuando empiecen a trabajar, o con caballo, con perro, a veces ir olvidándolo. Aunque, por esas cosas de la vida, hay una cuestión que se llama bed day. Y que fue ayer o algo así. Y tal. El único de caballo y habían 300 kilos de menor y yo. No cachaba, me encontré con muchos compañeros y todo, ¿qué está diciendo acá? No sé. Pero fue chato porque tuvo muy bueno el cóctel y todo eso. No sé. Y se me invitaron Qué porque y venía un parasitólogo argentino a hablar del ciclo de la pulga y la garrapata y no me acordaba de nada de eso. Y no cachaba, y le cuestiones. Porque yo me quedé como el que decía Carlos Sanguín y se acabó. Pero ahora es como mucho pulga y garrapata y moriremos todos. Bueno, pero de vez en cuando hay que. Pero. ¿Por qué terminamos hablando de esto? No lo sé. Pero ya. Vamos con la vista lateromedial. La vista lateromedial es la vista. Adelante, no se lo hace.
vez más. Facilista, ¿usted dijo que sí? No. Después, pero nadie dijo, no, ella está acá. No. Amiga. A la que le dije. Usted no, sí. Que más bola. A la que le dije. Después me dice cómo se llama para ponerla ahí. Ya. Adelante. Que vaya muy bien. Tiene que trabajar. Ah, muy bien. Vaya. Saludos al jefe. Oye, ya, pues si tenemos que. Bueno, ya. Entonces tenemos la vista lateral-medial. El equipo va por lateral, la placa va por medial. ¿Cómo está la pista? Entonces en este caso esta sería la mano izquierda, ¿cierto? O sería la pata izquierda. ¿Ya? Entonces, como yo necesito que la radiación, ¿cierto? El rayo pegue lo más tangencial posible, ¿cierto? Al lugar que yo estoy irradiando. Si yo el caballo lo dejo pisando en el suelo, tendría que hacer un hoyo en el suelo para meter el equipo para que justo calce. ¿Ya? Generalmente, esto está un poco exagerado, ¿ya? Pero generalmente el caballo lo hacemos pisar en una estructura que tenga unos 4 o 5 centímetros, máximo hasta, claro, que sea una tabla, una goma o algo así. Y ahí podemos tomar nosotros la radiografía. Y tenemos un buen acceso, ¿cierto?, a toda la superficie solar del casco y las estructuras que están hacia aproximar. ¿Ya? Ahí es donde tiene que ir el rayo, ¿eh? Donde está la X. Entonces, ¿qué es lo que vemos a grosso modo en una radiografía lateromedial? ¿Qué hueso es este? Perfecto, este que está acá. Este que está acá. Este que está acá. Aprobamos. Eso es. Entonces, es importante tener en cuenta acá, ¿cierto? La angularidad que tiene este borde con este otro borde. ¿Ya? Los espacios articulares, el trabeculado óseo, el borde articular de los huesos, ¿cierto? La articulación tiene que ser redondita, ¿ves? Como ahí, redondita, redondita. Las estructuras, ¿cierto?, de tejido blando que no se debieran ver. No se ven los ligamentos del sesamoide, ni el ligamento suspensor, ni el ligamento impar, nada de eso. ¿Ya? Las disensiones capsulares tampoco. Está todo bien. ¿Ya? Hay una cosa. Ah, no, pero lo vemos. Es importante, ¿cierto?, en la radiografía, sobre todo de casco, tomar algunas medidas, ¿ya? Como veíamos, ¿cierto?, todo lo que es la angularidad de la tercera falange, donde está el centro de carga, que se llama, ¿cierto?, tomando desde el centro del epífisis distal, ¿cierto? Este es el hueso largo más corto que tiene el caballo, la segunda falange, ¿cierto? Que esto debiera pasar, ¿cierto?, por justo donde está terminando la zona articular del casco y caer justo en la mitad. Este caballo está casi perfecto, un poquitito medio corto atrás. La angularidad que tiene esta línea con esa línea, que deberán ser iguales, ¿cierto? A nivel de mano es de 45 grados, a nivel de pata es de 55 grados, etc. ¿Ya? Estructuras, a grosso modo, que son importantes a detallar en un caballo normal en la tercera falange. Tenemos esa manchita oscura que está ahí, ¿cierto?, que no es otra cosa un túnel por donde pasan los vasos sanguíneos en la tercera falange, ¿se acordarán de eso, cierto? Y ese es el canal solar, así se ve, porque es como que lo cortaron, está ahí, ¿cierto? Esta es la superficie dorsal de la tercera falange, el espacio articular, ¿cierto? Este es el proceso extensor o hueso piramidal, ¿cierto?, de la tercera falange. Aquí se inserta, ¿cierto?, el tendón extensor digital común, ¿se acuerdan? Este es el proceso palmar, en el caso de las manos, plantar, en el caso de las patas, o apófisis retrosal, ¿cierto? Hueso navicular, segunda falange, etc. Bien. Este caballo está sin herradura, perfecto. Un momento. Esto como está en... Tengo que hacerlo acá. No me acuerdo con él, pero de alguna forma me acuerdo. Disculpen, pero un impasse. Cuando les pase la clase está esta dirección de esta página que es para que ustedes aprendan y es súper fácil, didáctica y fácil.
Podéis jugar con Creo que esta es caninos, felinos, equinos. Sobre todas las especies va a servir también para los cualidades. Entendido. Hay que intentarla. Ya. Entonces, si nosotros acá queremos ver, esto es para que ustedes estudien y lo tengan claro. ¿Ya? Canal vascular. Eso que está ahí. ¿Ya? Hueso navicular. Proceso extensor. Canal solar. El caballo tenía canal solar más grande. Proceso palmar. ¿Ya? Tendón digital el profundo. Ahí se ve algo. ¿Ya? ¿Ven? Es muy buena página. Sí. Bueno, continuamos. Y está ahí muchas cosas que pueden ver ahí. Ya. Luego también tenemos otra vista que también es estricta, que es la vista dorso-palmar, en el cual el rayo, ¿cierto? ¿De quién me presta cargador? No me queda nada. ¿De quién es que? Sí, jodido. Está de su. O sea, ya. Entonces tenemos la vista dorso-palmar, también una vista estricta, ¿cierto? Ponemos al caballo paradito acá. Cuando hablamos de la vista dorso-palmar tal cual, ¿cierto? Es una vista horizontal, por tanto el chasis no se pone así, se pone vertical, ¿ya? En la parte palmar o plantar, ¿ya? El caballo también paradito arriba de una estructura para poder ver todos los componentes que están dentro del casco. Y eso es lo que vamos a ver, ¿ya? ¿Qué hueso es este? Primera falange. ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es este que está acá? Tercera falange, muy bien. Y el navicular está ahí atrásito, ¿ya? Y eso lo podemos ver así. Ahí. Procesos palmares. Esos son los procesos, ¿cierto?, de inserción de los colaterales de la segunda falange. Proceso extensor de la tercera falange. Borde de P1, borde de hueso navicular. ¿Ya? Foramen solar, etc. ¿Ya? La ranilla. ¿Ya? Es fácil darse cuenta. Todas estas son radiografías normales. ¿Ya? Ya vamos a ver algunas patologías. Luego, ¿cierto? Tenemos vistas oblicuas, pero esta oblicuidad, a diferencia de lo que veíamos acá, que son en planos, ¿cierto?, horizontales, esta oblicuidad es en plano vertical. ¿Ya? Entonces, hay una vista que es dorso proximal, es decir, de la parte dorsal proximal, sale el rayo, ¿cierto?, y la placa se ubica en la parte pálmaro-distal, acá atrás. Esto entra por acá y esto sale acá. Para esta vista se hace necesario, o sea, se puede tomar de dos maneras. Una, que el caballo apoye la mano sobre el chasis, o levantar la mano, colocar el chasis acá y que el caballito coloque el casco directamente, ¿cierto?, sobre el chasis. Esta forma, ¿cierto?, es una forma para cuidar más los equipos, etcétera, pero en caballos que son medio complicados a veces cuesta un poquito más. Y esta forma, ¿cierto?, es a lo mejor la más indicada, pero corre el riesgo del chasis. Obviamente el caballo no pisa directo arriba del chasis, si no lo rompe. Entonces para eso se utilizan unas cajas de madera bastante dura o de acrílico, que son especiales, diseñadas para que el caballo pueda apoyar y no dañe el chasis. ¿Ya? Con esta vista podemos observar mejor algunas estructuras que con la vista dorsopalmar o dorsoplantar, ¿cierto?, se interponen entre sí. Y son estas vistas que tenemos acá, ¿ya? Este hueso que está acá, ¿cuál es? Tercera falange, muy bien. Este huesito que está acá, ¿cuál es? Este no, esa es la segunda. Este que está acá atrás, ¿cuál es? Navicular, ¿ve?
Cosa importante a tener en cuenta acá, lo que es normal es que los canales vasculares, ¿cierto?, van indicando hacia el centro de la tercera falange. ¿Te fijas tú? Eso es normal. Cuando tú tienes una de estas líneas radiolúcidas que parece canal vascular, pero no está apuntando hacia el centro, sino que la línea está así, eso es una fractura de tercera falange. ¿Ya? Ay, Dios mío, que lentitud. Ahí tenemos entonces proceso extensor de la tercera falange. ¿Ya? Hueso navicular. Canales vasculares. Foramen solar. Canal solar. Borde de P2. P2 es la segunda falange, ¿cierto? En nomenclatura P1, P2, P3. ¿Ya? Etcétera. Y el borde suelto solar de la tercera falange, con los procesos palmares. ¿Ya? Continuamos. Se puede tomar también de esa manera, como hablábamos, etcétera. Ya. Dentro de las estructuras, que es muy importante observar en las radiografías de casco, y que generalmente una zona que sufre más daño a veces que la tercera falange, etcétera, es la zona donde está el hueso navicular. Principalmente por algunas patologías como ese síndrome robotroclear, algunas fracturas de esa zona o algún problema cierto de estrés que provoque en esa zona, que de hecho es la zona que más estrés sufre en el casco. ¿Ya? Y la vedette de esa zona es el hueso navicular, ¿cierto? Este huesito que está acá. Para evaluar el hueso navicular tenemos algunas vistas que vamos a ver ahora, algunas ya las vimos, ¿cierto?, en las cuales se puede despejar un poco el hueso navicular. Está la vista, como hablábamos, ¿cierto?, dorso proximal, pálmaro distal, ¿cierto?, oblicua, colimada. ¿A qué se refiere colimada? Es el que nos ponemos la cosita acá, pero se refiere a colimada que, no sé si los dije o ya se lo habrán dicho, los equipos que emiten rayos en la punta tienen como unas compuertas, que se llama colimador. Con el colimador tú achicas el radio de, valga la redundancia, el uso de radiación. Entonces puedes tomar radiografías con menos radiación, ¿cierto?, y enfocada solo en una zona. No irradias para todos lados. Entonces tú puedes colimar, ¿cierto?, con la experiencia y todo, solo la zona navicular, para tener una vista solamente del hueso navicular. ¿Ya? Otra vista que también se utiliza y es muy útil para el hueso navicular, de hecho, es una vista que te permite ver en forma mucho más libre la superficie, ¿cierto?, distal, el borde dorso, distal del hueso navicular. Es la vista de Morgan, o también conocida como la vista pálmaro-proximal, es decir, de la zona palmar proximal, ¿cierto?, a pálmaro-distal, y sale por acá abajo. Para eso tenemos que disponer que el caballo pise, ¿cierto?, sobre el chasis, y disponemos el miembro extendido, ¿cierto?, hacia atrás. En esa, como está indicado ahí en la figura, ¿cierto?, en 45 grados. Los equipos portátiles tienen una burbujita, una cosa así como los niveles, y tú puedes definir en qué está. Y al lado tiene como un compás. Entonces, si yo lo quiero en 45 grados, pongo 45 y fijo eso y me está en 45 perfecto. ¿Ya? Eso es más o menos como se hace en la realidad. ¿Ya? Es una vista, ¿cierto?, que te permite poder observar muy bien el hueso navicular. Lo que sí en caballos que están medio encastillados, que con su casco no es muy grande, lo ideal es sacar la herradura. ¿Ya? ¿Sabes? Por ahí, para que tenga una mejor visualización. Y eso es lo que vamos a ver. Hay una diferencia, ¿cierto?, en la forma de lo que tú estás viendo, porque como el rayo pega en forma no tangencial, ¿cierto?, la imagen se desfigura un poco, excepto en el hueso navicular. Lo que tenemos acá es el hueso navicular, ¿cierto?, lo que tenemos acá es la tercera falange, que se ve como bastante más extendida. De hecho, un efecto, ¿cierto?, es la magnificación de la imagen. Cuando tú tienes, y lo vamos a ver cuando veamos radiografía de nubo, por ejemplo, cuando tú tienes una estructura que está cerca a la placa, se ve más pequeña de la estructura que está más lejos de la placa. Por eso cuando uno toma radiografía lateromedial, por ejemplo, de sesamoides, el sesamoide que se ve más pequeño es el que está más cerca de la placa. El que se ve más grande es el que está más lejos de la placa. Por tanto, en una vista lateromedial, el que tú ves más grande es el sesamoide lateral. ¿Ya? Se ve un pelín más grande, ¿no? Aquí se ve mucho. ¿Ya?
Esa es la vista de Morgan y te permite evaluar, ¿cierto? En general, algunas patologías como por ejemplo el síndrome podotroclear. Ustedes saben que hay aumento de canales vasculares, los famosos dónicos. Entonces con la vista que va por delante sí se puede observar, pero con la vista de Morgan es mucho más fácil poder observar, porque no tiene otro hueso que te esté tapando. Y hay vistas oblicuas, ¿cierto? Que principalmente es para evaluar las zonas laterales o mediales de la tercera falange y también la zona lateral o medial del hueso navicular. Para esto están las vistas dorsolateral, o sea, la parte dorsal lateral, ¿cierto? Y pálmaro-medial en 45, pálmaro-medial hacia el otro lado. ¿Se entiende, no? Si este es el caballo, está pisando ahí, es así. Con eso estoy despejando solo esa zona. ¿Se entiende? Y eso es más o menos lo que vemos. ¿Ya? Entonces ahí vemos una vista oblicua, ¿cierto? Vemos el borde solar de la tercera falange, el proceso palmar y el borde del hueso navicular. ¿Por qué? Porque a veces hay fracturas del hueso navicular que solamente se pueden observar en esta vista. O a veces hay fracturas del proceso palmar de la tercera falange que solo se observan en esa vista. Esa es una vista que en estudio de casco tiene que ir sí o sí. ¿Ya? Cuando tenemos algún callo cojo del casco. Sí o sí. Y también se hace necesario sacar la herradura, porque si tú tomas esta radiografía con herradura, la herradura va aquí. ¿Ya? Y te va a tapar el borde del hueso. Bien. Vamos a ver algunas cosas. Este es el hueso navicular, ¿cierto? Ahí hay canales vasculares que apenas están aumentados. ¿Lo ven en este caso? Ya, eso es un signo radiológico de síndrome podotroclear. Aumento de canales vasculares del hueso navicular. En un hueso navicular normal, esto es lo que tenemos, y en un hueso navicular, ¿cierto? Con estas alteraciones, donde está esta esclerosis ósea, etc. Así es como se ve macroscópicamente un hueso, ¿cierto? Con aumento de canales vasculares. La vista de Morgan, ¿cierto? La pálmaro proximal, pálmaro distal oblicuo, que sé yo, vista de Morgan. Podemos verlo en forma mucho más fácil porque se ve, ¿cierto? Mira, mucho más notorio los canales vasculares aumentados. Entonces es una vista que es más fácil poder determinar esto. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué hueso es este? Está colimado, por tanto es el hueso navicular. ¿Qué le llama la atención de esto? Ahí hay una circunferencia, ¿cierto? Radiolúcida. Usted dice que es un foramen. No, no. Pero la felicito porque está participando. Un punto base. No, mentira. Los forámenes son más pequeñitos. ¿Qué estructura patológica y que tiene una densidad casi líquida, ¿cierto? Dentro de otra estructura que es más sólida. ¿Ah? Podría ser un absceso, sí, pero en un hueso abscedado no se ve así. Un quiste. Lo que tenemos acá es un quiste óseo. Esta patología es más o menos común en los caballos. Quistes subcondrales. Lo vamos a ver después cuando veamos articulación del nudo, que es más o menos común en los caballos. Es parte de todo lo que es la patología de la osteocondilitis disecante, OCD. ¿Ya? Quistes. Fracturas de hueso navicular. ¿Ya? Fractura de hueso navicular. Ahí no hay mucho que hacer a veces. Y aquí sí, esto es importante y yo creo que me lo van a sacar. ¿Ustedes se acuerdan de la radiografía que veíamos, ¿cierto? Del caballo normal? Que el hueso navicular se veía ahí lisito, sin ningún problema. Pero aquí hay como unas llamas para arriba, ¿cierto? ¿Qué puede ser eso? Anatómicamente el hueso navicular, ¿qué es lo que tiene acá arriba? Hay un ligamento, ¿cierto?, que une el hueso navicular a la segunda falange, que es el ligamento suspensor del navicular, y abajo está unido por un ligamento que es el ligamento impar. Si el ligamento suspensor del navicular no se ve, es lo normal, pero aquí vemos que en la zona donde va el ligamento navicular hay una estructura, ¿cierto?, radiopaca. ¿Qué podrá ser?
Esa es una calcificación del ligamento. Acuérdense que la naturaleza, cuando ve que hay inestabilidad, lo que hace es endurecer generalmente, como la vida. Que endurece nuestros corazones. Entonces, si en la enfermedad del hueso navicular, ¿cierto? O síndrome podotroquear, hay una gran inestabilidad en esta zona. Entonces lo que hace, ¿cierto? La naturaleza al final es empezar a endurecer estas estructuras blandas. Y lo que hay ahí es una calcificación del ligamento, ¿cierto? Suspensor del navicular. Por tanto, eso se conoce como entesiopatía. Cuando los tejidos blandos, ¿cierto? Se empiezan a calcificar, se empiezan a endurecer, eso es una entesiopatía. Por eso hay entesiopatía de inserción ligamentosa, entesiopatía de inserción capsular, entesiopatía, ¿cierto?, a nivel de inserción tendínea, etc. Eso es una entesiopatía. Y eso es un signo radiológico compatible con síndrome podotroclear. Fracturas de tercera falange. La tercera falange del caballo, ¿cierto?, cuando se fractura, ahí están definidos los distintos tipos de cómo se puede fracturar la tercera falange de un caballo. Una fractura que se acepta aquí y en todos lados, ¿cierto? Y es sencillo de poder evaluar, ¿cierto? Tenemos las fracturas tipo 1, radiológicamente hablando, ¿cierto? Son las que está fracturado el proceso palmar, pero sin componente articular. Sin componente articular. Las fracturas tipo 2 está fracturado el proceso palmar, pero con componente articular. ¿Estamos? Las fracturas tipo 3 son fracturas sagitales de la tercera falange. ¿Ya? Las fracturas tipo 4 son fracturas del proceso extensor de la tercera falange. Las fracturas tipo 5 son fracturas con minuta de la tercera falange. Las fracturas tipo 6, que pueden ser una de las más comunes, ¿cierto?, son fracturas del borde solar de la tercera falange. Y en los potrillos se describe la fractura tipo 7, que es llegando al proceso palmar, ¿cierto? Justo en el bordecito se fracturan ahí en los cascos más mucho. ¿Ya? Esa es una clasificación de la fractura de caballo y eso también te permite, entendiendo esa clasificación, poder dar un tratamiento y un pronóstico. ¿Ya? Por ejemplo, lo que tenemos ahí, perdón, ¿qué vista es esa? La vista que se ve completa la tercera falange. ¿Cuál es? La dorso palmar, acuérdate que en la tercera falange tú no ves el borde solar completo. ¿Cuál era esa? No. Tengo aquí el casco, ¿cierto? Oye, ya soy Y está ahí. ¿Solucional? Ya. ¿Qué hueso es ese? ¿Qué hueso es este? ¿Qué es ese? Ya. Ahí hay una línea radiolúcida que lo más probable es que es una fractura, ¿cierto? ¿Qué tipo de fractura es? Tipo 3, ¿cierto? En el plano sagital. Está un poco corrida. Incluso podría ser incluso hasta tipo 2 en una de esas. Está ahí como en la que va. Porque la fractura sale por acá, no por acá. Bueno. Lo mismo. Ahí, esta es una vista oblicua, ¿cierto? Dorso lateral, pálmaro medial oblicua en 30 grados. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, una fractura. Esta es tipo 2. Fractura de los procesos palmares. Muy bien, ¿quién dijo uno? Excelente, está atenta. Necesito. Mira, fractura doble. Oh, modrillitos. Bueno, ¿cuál es esta? De los bordes solar. Bien, ¿qué dijo 6? Volvió. Caballo, bueno, repite. Miren, ustedes se fijan ahí que hay las canales vasculares van todos hacia el centro y mira que hay unas rayas perdidas que van por cualquier lado. ¿Sí? Fractura. Interesante. Ya. Bueno, vamos a ver muchas más otras radiografías. Le dejo pendiente un par de cosas más. Esta página, yo les voy a subir esta clase y estoy modificando otras clases de y va a ir con esta página que, como les digo, les va a servir
no tengo idea en canino y felino y nada, pero por lo menos en caballo te sirve, esto es miembro anterior, miembro posterior y esto es cráneo, ¿ya? Y les va a servir mucho para, que si yo no sé, cuando veamos campo. Pues, no sé, ahí van a cachar que lo que es el carpo ulnar, el posesorio, el cuarto carpal, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta acá, que estoy choreado y cansado. Me aburrí. No, es que ahora están todos durmiendo. ¿A qué hora se acostaron ayer? Temprano. Estaban partiendo en la casa así y ahora estaban todos así. Yo también me está quedando. Ya se está. Babeando.